ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 13 de junio del año 2022. Como diría el finado Cuervito Zamora allá en Hermosillo, cuando era él cronista de esa ciudad, de la ciudad capital de mi estado, de Sonora, de cuando algo se iba a poner difícil, solía escribir en su columna en El Imparcial: agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Hoy les diría yo a ustedes también: agarrémonos bien porque vamos a cabalgar. ¿A qué me refiero? Una de las diferencias que son visibles o que es visible hoy es el control en la gobernación de los gobernantes anteriores y el actual. Los presidentes anteriores, para no irnos muy atrás en el tiempo, diremos desde 1982, es decir, 36 años, 6 sexenios, los cuales, según el bulto, son los peores de la historia de México, cuando en realidad han sido los mejores sexenios de la historia contemporánea del país. Pero ya discutiremos eso en otra ocasión. En aquellos años, incluso cuando el PRI ya no gobernaba, recuerde usted que hubo 2 sexenios de la oposición, el presidente Fox y el presidente Felipe Calderón. El presidente respectivo de cada sexenio cuidó con todos los elementos que tenía a su disposición la sucesión presidencial. Eso no quiere decir que no hubiese tenido favorito, que se hubiese inclinado por él, a veces le salió, a veces no. Ha de recordar usted aquellas diferencias que hubo en 1988, cuando Bartlett hizo todo lo posible por descarrilar esa sucesión. Posteriormente le podría dar quizá otro ejemplo, cuando el presidente Fox tenía como favorito, él y su señora esposa, a Santiago Krill, y viniendo de atrás, Felipe Calderón las ganó en buena lid. Y así, otro ejemplo más reciente, era claro que el presidente Peña tenía como su favorito, su delfín, al doctor Luis Videgaray, y las condiciones que se dieron, pues demostraron que algo había fallado y tuvieron que designar, o tuvo que designar el presidente, a recomendación del doctor Videgaray, a una persona que no era militante del Partido Revolucionario Institucional, que fue el doctor José Antonio Meade Curibreña. Pero, a pesar de esos encontronazos o de esas diferencias, o de esos problemas, si gusta usted, el presidente en turno mantuvo el control de la sucesión. Pero sobre todo, hay un detalle muy importante. Los tiempos los fijó el presidente en turno, llevando hasta el 6º año o a fines del 5º año ya la batalla por la sucesión abierta. Así eran las reglas del viejo sistema político mexicano y funcionaron todavía el 2018. Hoy, la persona que está al frente del gobierno y del Estado mexicano ha exhibido su incapacidad política y su incapacidad para la operación de la sucesión, que lo ha llevado a cometer error tras error, al grado tal que hoy, peligrosamente, este proceso se le ha salido de control. Ya él no es el que impone las condiciones, sino las diferencias en el seno de su partido son las que determinan los acontecimientos y cómo se van dando. Ayer vimos lo que podría llamarse el Santiago, dirían los que gustan de las carreras parejeras,
o el balazo de salida, dirían en el Hipódromo de las Américas, de la sucesión presidencial o de la lucha a navaja limpia por la candidatura a la presidencia de la República en Morena. Es claro, al menos para mí, que las críticas o los señalamientos de este proceso interno de Morena compete exclusivamente a sus militantes y quizá en una extensión a sus simpatizantes. Es evidente que habrá consecuencias en lo político, las cuales van a amenazar la estabilidad del país, no solo en este campo, el político, sino seguramente en la parte económica. Pero hay una realidad que no podemos soslayar. Eso al presidente no le interesa. Al haber adelantado él prácticamente 2 años y medio, para no decir 3, la sucesión o la carrera por la sucesión, ha cometido quizá el error estratégico más grave de su gobierno. Hoy, la lucha entre los 3 aplaudidos ayer y promovidos por sus grupos de seguidores, dan por resultado que a partir de hoy lunes, su trabajo haya pasado de ser secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, a ser prospectos de candidato presidencial y de vivir básicamente para hacer amarres con diversos grupos políticos, buscando que el nominado a la candidatura sea alguno de esos 3. Nada podrá hacer ya el presidente para evitar esa lucha interna. Espero que sepa cómo manejarla, cómo conducirla, lo cual se ve, si no como imposible, se ve muy difícil. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país, para su economía y para su estabilidad política? Muchas y todas ellas graves. ¿Por qué? El presidente, antes de ese destape de las 3 corcholatas, porque no incluyó a Ricardo Monreal, y todavía llegó hace 2 días a burlarse otra vez de la tía Tatis. Y esta señora no entiende que de lo que se trata es utilizarla de la manera más innoble y perversa, y ahí sigue. Su falta de dignidad es gigantesca. Yo no sé de qué le sirve el apellido y la historia de su señor padre, que fue un hombre valiente, digno, y que siempre defendió su dignidad personal ante el embate de poderosos como era en aquellos años. Sin embargo, esta señora se amolda como si fuera una bola de plastilina y el presidente la usa para un barrido o un fregado. Ahora resulta que ya es otra corcholata más y ayer ni siquiera fue nombrada. ¿Por qué? Porque las 3 corcholatas son los que estuvieron en Toluca. Ninguno más, pero ninguno menos. Monreal estuvo en una ceremonia donde se recordó al poeta zacatecano Ramón López Velarde en su tumba en la rotonda de los mexicanos ilustres o alguna cosa así. Sin embargo, seguirá picando piedra Monreal y quedando como el recurso de última instancia si las cifras o si la popularidad de los tres corcholatazos no les alcanza para aspirar a la victoria. Pero eso ya lo veremos en los próximos meses. El hecho es que para todo fin práctico, a partir de hoy ya estamos en una lucha abierta por la sucesión presidencial. El presidente se va a desvivir con miras a que la oposición nombre a su candidato o a sus 2 o 3 potenciales candidatos, con el único fin
de lanzarles una campaña de desprestigio, de denostación, de mentiras mil, con miras a debilitarlos, porque sabe que a sus tres corcholatas no las puede fortalecer, porque no se puede fortalecer lo que nace muerto. De los tres no se hace uno solo. Si los mete usted en una licuadora y le prende, no sale uno bueno. Los tres quizás sean los peores ejemplos de lo que debe ser un candidato aquí y ahora. Pero el presidente así lo quiere, así lo ha decidido. ¿Por qué? Porque necesita un títere, no un candidato. Y piensa que quien va a competir y va a ganar, al menos esa es la posición que se deja ver, va a ser él. Se equivoca una vez más, como lo ha venido haciendo en estos 3 años, 6 meses. ¿Qué va a suceder con la economía mexicana, con las finanzas públicas, en términos generales, con el destino de los recursos que el erario capta de los contribuyentes? Incierto, si no es que va a seguir el despilfarro y el dispendio, como hemos visto en estos casi 4 ejercicios fiscales. Pero tampoco le importa eso al presidente. ¿Qué va a hacer la oposición? No lo sé. Sí. Finalmente ellos son los que van a decidir, los 3 partidos que integran la Alianza Va por México. Y para terminar va un detalle chusco. Este hombre que lo único que ha sabido es ser mercenario toda su vida política, que es Dante Delgado, y que juega con las expectativas para obtener más beneficios para su negocio particular, que es Movimiento Ciudadano y antes Convergencia, está lanzando esta campaña de iremos solos y que es un desatino entrarle por allá y por aquí. Hasta ahí él está en su derecho como dueño monopólico de Movimiento Ciudadano. Eso no es lo que da risa. En todo caso, daría tristeza ese espectáculo de un sinvergüenza. Lo que da risa es ese intento de algunos priistas, como el caso de la licenciada, con todo respeto, Ruiz Massieu, que dice, hay que ampliar la Alianza Va por México e incorporar a Movimiento Ciudadano, cuando Dante se encarga de decir, no quiero nada con ustedes, no quiero nada, y ahí van ellos de glúteo veloz, que venga Dante, y aquel, así les hace con su venga Dante. Ya entiéndanlo, hombre. El papel de Dante no es dirigir un partido que quiere incorporarse a un proyecto para derrotar a Morena y sus candidatos. No. Él lo que ha hecho, lo que hará esta vez y las siguientes, mientras esté al frente de ese negocito particular, es buscar sus intereses personales. Entiéndanlo de una vez y en todo caso, pónganse a trabajar si es que quieren, y los grupos diversos de la sociedad harán lo propio, que es trabajar en el seno de esos 93 millones de ciudadanos a los que hay que buscar, hay que hablar con ellos, en la proporción que sea, el número que sea de ellos, para convencerlos que la solución de los problemas de este país no está ni de cerquita y sí de lejos en Morena y sus candidatos. Arrancan pues, vamos a ver qué sucede. Nos vemos mañana martes con un tema también político que creo, o pienso, perdón, que le va a interesar. Muchas gracias.